Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte. Quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Hoy en especial quiero alabarte porque nos enviaste tu Espíritu Santo de vuelta en Pentecostés, para que desde dentro nos impulse a amar. Y por sobre todo quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo, y quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y aquellas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú, Señor, puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, de ojos abiertos y corazón ardiente. Para eso, Jesús, te pido que yo decrezca y que tú crezcas en mí, que tú puedas ir por delante, Señor, allanando los caminos, arando la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que es tu palabra pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de los que estamos participando traemos en el corazón. Especialmente, Señor, aquella situación que nos roba la paz, aquello que aprieta nuestro corazón, en este momento lo soltamos. Lo colocamos en tus manos, junto con cada alegría, cada bendición, con nuestra familia, Señor, y nuestras vidas enteras, porque no hay lugar mejor que en tus manos, y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, quiero pedirles dos favores. Uno, que si están viendo esta transmisión a través de las redes, difúndanla.
Si recibieron la invitación a través de WhatsApp, compartan en sus grupos. De esa forma ustedes están evangelizando. Y como segundo favor, quiero pedirles que en un momento de silencio puedan interceder por mí, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén, amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Hoy vamos a ver el capítulo número 16, los versículos del 1 al 15. Nuestro tema de hoy se llama "A ustedes les conviene que yo me vaya". Así que vamos a ver en unos minutos por qué realmente dijo eso el Señor. Habíamos visto que estamos ya en la fase de despedida de Jesús. Ya pasó la última cena, ya pasaron los milagros, gran parte de ellos. Y Jesús está dando una comunicación final a sus discípulos. Está dialogando tal vez por última vez con ellos. Entonces, aquí Él había prometido el Espíritu Santo, que nosotros dijimos que ya nuestro bautismo se hizo presente. Y habíamos visto de que Jesús es la fuente de la alegría perfecta. Esto fue lo último que anduvimos viendo. Y en la última catequesis, en este final del capítulo 15, en la segunda mitad del capítulo 15, habíamos visto que Él nos decía: ustedes no son del mundo, de que nosotros somos de Dios, que somos hijos suyos y que Él nos eligió. Entonces, hoy continuamos con el capítulo número 16, versículos del 1 al 15. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías. Más aún, se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Se los advierto de antemano para que, cuando llegue la hora, recuerden que se lo había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora me voy donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio?
el del príncipe de este mundo, ya ha sido condenado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, son solamente 15 versículos, pero vamos a ir profundo y tratando de dejar siempre con esa sencillez de nuestras catequesis para que todos puedan entender de forma bien clara, porque esa es la idea. Y empieza diciendo, les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Bueno, Jesús se despide en ese momento. Judas ya le traicionó, ya estaba todo prácticamente para que se dé su pasión. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor nos avisa, porque muchas veces cuando algo grave nos ocurre y nos toma de sorpresa es peor. Sin embargo, si nosotros ya sabemos que algo grave va a ocurrir, eso nos permite a nosotros prepararnos, para que en el momento en el que eso ocurra, nosotros tengamos las herramientas para poder enfrentar esa situación. Todas esas herramientas para que nosotros estemos preparados espiritualmente, psicológicamente, y de esa forma el impacto negativo que pueda tener en nosotros sea menor. ¿Qué pasa? Aquí Jesús dice, les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios nos manda algo. Y Él nos manda dos cosas en realidad. Yo te mando que seas valiente y esforzado. O para las damas, yo te mando que seas valiente y esforzada. Entonces, aquí el Señor nos da una mano, nos da la mano que nosotros necesitamos para poder cumplir con aquello que nos pide. Porque Él nos pide ser valiente y esforzado y Él otra vez nos ayuda, Él otra vez nos da la gracia para poder ser valientes y esforzados. Y aquí eso es lo que dice. Les hablo de todo esto para que no vayan a tambalear. Y dice en el 2, serán expulsados de las comunidades judías. Más aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Bueno, aquí Jesús avisa. Hay gente que dice, no, nadie dijo que iba a ser fácil. No solamente nos avisaron de que no iba a ser fácil, sino que nos avisaron de que nos iban a perseguir y el Señor también nos avisó de que iban a buscar quitarnos la vida incluso. Entonces, muchas veces esto no se nos dice en nuestras catequesis. Tal vez en nuestras catequesis de primera comunión o tal vez de confirmación, no se nos dice que seguirle al Señor implica persecuciones. Incluso implica llegar a dar nuestra vida por amor a Él. Sin embargo, el Señor es claro y dice, más aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que están sirviendo a Dios. Van a sufrir discriminación, dice acá Jesús. Les van a expulsar de las comunidades. Y hoy también es así. Hay gente que no nos invita a ciertos lugares, que decide no compartir con nosotros y decide muchas cosas y nos trata de cierta forma por el solo hecho de seguir a Jesús, de forzarnos con todo lo que tenemos de seguir a Jesús. Y Jesús ya nos avisó, hermanos. 2000 años atrás nos avisó de que este camino es un camino cuesta arriba. Es un camino donde el mundo nos va a discriminar porque no pensamos como el mundo, porque no sentimos como el mundo, porque no actuamos como el mundo. Entonces, eso genera rechazo. Y nosotros tenemos que elegir el rechazo del mundo o rechazar nosotros a Dios. Entonces, es muy importante ser consciente de eso. O elegimos el rechazo del mundo o elegimos nosotros rechazar a Dios.
Bien, más aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Y esto ocurre por un entendimiento incorrecto que ellos tenían de la ley y por ciertos pensamientos, sentimientos que ellos no aceptaban como verdad. Ellos pensaban de que lo que Dios manda es otra cosa. Sin embargo, hoy, bueno, tal vez no es por eso que nos maten. Sin embargo, justamente en estos días he visto una noticia muy triste, que en Nigeria entraron y durante la misa de Pentecostés se le asesinó a 50 personas, a 50 católicos. Y nos damos cuenta de que tal vez aquí a nosotros no se nos persigue. Tal vez aquí nosotros podemos vivir nuestra fe libremente, solamente con el miedo de que nos discriminen por eso, por estar en contra del aborto, por estar en contra de las uniones del mismo sexo, por estar en contra de la eutanasia, por estar en contra de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y por muchos otros motivos están en contra nuestra. Sin embargo, nosotros tenemos que elegir. Nosotros tenemos que elegir. Y aquí dice, que los mate pensará que están sirviendo a Dios. Y eso vemos que se sigue haciendo realidad con los musulmanes. Y bueno, a nosotros se nos persigue de otras formas. A nosotros por proclamar la verdad podemos irnos presos inclusive en España y en otros países. Por solamente leer lo que está escrito en la Escritura. Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes de esto. Y que conscientes elijamos decirle que sí. Sí, Señor, yo te amo por sobre esas discriminaciones. Sí, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por vos. Y después, trabajar cada día para que en el momento en el que nos toque, tal vez no entregar la vida con nuestra sangre, pero sí entregar nuestra vida en luchar por la verdad, en luchar por lo que Dios enseña. Y entonces en ese momento podamos permanecer firmes. Y dice, y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Hay gente que hoy día no le conoce a Dios. Hay católicos que no le conocen a Dios, cristianos, hay ateos, agnósticos y mucha gente que no le conoce a Dios. Porque si le conocieran, jamás iban a actuar como actúan. Jamás se iban a aprobar las leyes que se aprueban. Jamás íbamos a tener la sociedad que tenemos hoy. La sociedad que se vive hoy, así de violenta y así de depresiva, no se vivió nunca en la historia de la humanidad. Nunca. Y nunca se vio una sociedad tan lejos de Dios. Una sociedad que decidió dejar de lado al Señor. Y bueno, todo eso ocurre cuando no conocemos. La palabra de Dios nos dice en Oseas, creo que es 6:2, por ignorancia perece mi pueblo. Por eso es importante formarnos, por eso es importante conocer. Y de repente, bueno, tal vez nuestra catequesis se atrasa 15 minutos, media hora y bueno, nos vamos a hacer otra cosa. Y cuando nos vamos a un concierto, esperamos 3, 4 horas a que salga el cantante sentados en la arena y sin embargo ahí nos damos cuenta como para ver a personas a veces estamos dispuestos a un esfuerzo mucho más grande que a un esfuerzo para escucharle a Dios que nos quiere hablar. Y bueno, actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Y nos toca a nosotros. A vos y a mí nos eligió el Señor para mostrarle quién es el Padre. Para mostrarle quién es Cristo. Y qué está dispuesto Dios a hacer por esa persona. Qué está dispuesto a hacer Jesús por esa persona. Y esa es nuestra misión. Nada más y nada menos que eso, que amarle a la gente para que la gente le conozca y tenga esa experiencia con Dios. Y a partir de ahí empiece esa transformación interior. Y dice, se lo advierto de antemano para que, cuando llegue la hora, recuerden que se lo había dicho. Jesús, conociendo el corazón humano, ya sabía lo que iba a ocurrir. Ya sabía que iba a haber un rechazo contra el amor que él demostraba. Cuando él decía la parábola del viñador en donde le llamaba a servir a su viña. ¿Y qué pasaba? Le llamó al primero a las 7 de la mañana. Y le dijo, bueno, yo te voy a pagar 1 denario por trabajar todo el día. Salió de vuelta al mediodía y le dice,
yo te voy a pagar un denario por trabajar en mi viña. Y después sale a las 5 de la tarde y le dice, ¿y ustedes por qué están acá? Y porque nadie nos contrató, respondieron ellos. Y le dice, bueno, vengan a mi viña y yo les voy a pagar lo que sea justo. Y al final termina pagándoles a cada uno su denario. Y los que trabajaron más se enojan. Y le dicen, no, ¿por qué eso es injusto? ¿Por qué a nosotros que trabajamos todo el día con el calor nos pagas lo mismo que ese que trabajó 1 hora? Y el Señor le dice, ¿será que yo soy injusto? ¿O será que yo soy bueno y yo quiero disponer de los dones y de las cosas como yo quiero? Entonces ahí nos damos cuenta como muchas veces esa lógica de Dios no es tanto nuestra lógica, pero sin embargo nos toca a nosotros mostrar eso. Como la gente es tóxica con nosotros y nosotros nos esforzamos por amarle. Esas personas a las que se les llama tóxicas son así por muchas heridas que tuvieron. Probablemente recibieron maltratos, recibieron falta de amor, y entonces eso hizo que esas personas sean como son. Si esa persona hubiese tenido un papá, hubiese tenido una mamá, que ambos le amaban, tanto en su rol paterno como en su rol materno, esa persona iba a ser capaz de tener la seguridad de desenvolverse, iba a tener la capacidad de tener empatía, de ser tierno, de ser amable, gente a la que es fácil querer. Sin embargo, muchas veces la gente y el mundo no recibió. ¿Y cuál es la respuesta del mundo hoy? No, hay que alejarse de todos los tóxicos. Y cuanto más personas se alejen, menos amor va a recibir esa persona. Y cuanto menos amor reciba, más tóxica va a ser. Entonces nos damos cuenta que en lugar de poder ayudarle y decir, no, esta persona tiene que cambiar o se va a quedar sola. No, somos nosotros los que tenemos que salir al encuentro. Somos nosotros los buenos samaritanos que le ve tirado al borde del camino al tóxico y se va y le ayuda. Y tal vez ese amor de Dios a través nuestro le ayuda a sanar. Y por eso nos toca a nosotros primero fortalecernos. Porque si no, nosotros nos vamos junto al tóxico y se nos quiere contagiar lo tóxico o bien nos produce mucho daño. Por eso es importante que antes de poder hacer eso, estar con el Señor, fortalecerse, crecer. Y dice aquí, se los advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden lo que se le había dicho. Jesús conoce el corazón humano y por eso ya nos avisa de antemano. Y habíamos dicho, ya en la catequesis anterior y en otras varias, que Dios ya nos avisó y nos avisó de antemano. Cuando leemos Sirácida 2.1, dice, si te has decidido a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Porque en ese momento se van a levantar el demonio, el mundo y la carne para la batalla. Aquí dice Jesús, se los advierto de antemano, para que cuando llegue la hora, estén preparados. Si te has decidido a servir al Señor, prepara tu alma para las pruebas que se van a levantar. San Juan Crisóstomo nos dice, cuando estamos a punto de soportar algo desagradable, debemos pensar no en las fatigas, sino en las coronas. Porque así como los mercaderes tienen en cuenta no solo los mares, sino también las ganancias, así debemos contar con el cielo y la confianza en Dios. Si adquirir cosas parece placentero, simplemente recuerda que no es eso a lo que Cristo nos llamó y de inmediato te parecerá desagradable. Y si te cuesta dar a los pobres, no sigas sumando cosas en tu mente, sino más bien transporta inmediatamente tu pensamiento a la cosecha de lo que vas a sembrar. Y cuando sea difícil despreciar el amor de una mujer extraña, piensa en la corona que viene después de la lucha y fácilmente soportarás la lucha. Porque si el temor aparta al hombre de las cosas indecorosas, mucho más el amor de Cristo. Dice, si el temor aparta de las cosas pecaminosas, de las cosas malas, mucho más nos aparta de ellas el amor de Cristo. La virtud es difícil, nos dice, pero arrojemos alrededor de su forma la grandeza de la promesa que Dios nos hizo. De hecho, aquellos que son virtuosos
incluso fuera de estas promesas, de las promesas que Dios nos hizo, ven la hermosura de la virtud. Por eso van tras ella y trabajan por ella, porque les parece bien a Dios y no porque sea un trabajo que tengan que hacer. Bueno, les hablo de esto para que no tambaleen, nos da coraje, nos avisa. Nos avisa de la discriminación, nos avisa de la persecución y nos avisa de esto para que podamos prepararnos. Siempre pensando que esa preparación de esa lucha ya está definida. ¿Por qué? Porque es Dios el que ya venció. Y si nosotros nos ponemos de su lado, entonces Él también va a vencer en nosotros. Y dice Jesús en el 4 también, no les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes. Porque estaba con ustedes. Crisóstomo nuevamente dice, Jesús no había hablado del Consolador, del Espíritu Santo al principio, porque Él mismo estaba con ellos, y su presencia era suficiente consuelo. Pero ya en la víspera de su partida, era apropiado que les anunciara la venida del Espíritu, por el cual el amor de Dios sería derramado en sus corazones para predicar la palabra de Dios con toda confianza. Aquí vemos de que Jesús nos dice la verdad y que Él nos va mostrando la verdad de forma progresiva, paso a paso, en la medida en la que nosotros estamos listos para recibirla. Así es de paciente Dios con nosotros. Y dice en el 5, pero ahora me voy donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. ¿A dónde iba Jesús? Jesús iba a subir de vuelta a los brazos amorosos del Padre, al seno del Padre, al corazón misericordioso y justo de Dios. En síntesis, Jesús iba a subir de vuelta a la presencia misma de Dios. San Beda nos dice que a dónde va es una referencia a la ascensión, de que Él iba a ascender de vuelta al Padre. San Agustín nos dice, ¿cómo antes le habían preguntado a dónde iba? Claro, porque Jesús dijo, a dónde yo voy, ustedes no pueden ir. Y ahí Pedro le había preguntado y le preguntaban, Señor, ¿a dónde vas? Y sin embargo aquí dice, y ustedes no me preguntan. Por eso San Agustín aclara. Antes le habían preguntado a dónde iba y él les había respondido que ellos todavía no podrían venir. Ahora promete que irá de una forma tal que nadie le va a preguntar a dónde se va. ¿Por qué? Porque una nube le recibe a pleno día. Es decir, cuando asciende, la forma en la que él se va a ir ya no va a dejar lugar a preguntas. Pero ahora me voy y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. ¿Por qué antes le preguntaron y ahora ya no? Simple, porque antes Jesús solamente anunció de que se iba a ir y listo. Ahora, ¿qué pasó? Les anunció de que les van a perseguir, de que les van a expulsar, de que les van a matar. Y entonces ya se quedaron con ese temor. Y el temor puede ser algo muy, muy peligroso y muy dañino para nosotros. Crisóstomo dice, grande es la tiranía del abatimiento, o sea, de ese decaimiento. Y nos dice, ellos, por los discípulos, que antes le habían hecho 10.000 preguntas, estos hombres que ahora escuchan, los echarán de las sinagogas, los odiarán, y cualquiera que los mate pensará que están sirviendo a Dios, estaban tan abatidos, tan desanimados que se quedaron mudos. Y por eso Jesús les reprocha, estas cosas no se las dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno me pregunta. Pero les he dicho estas cosas, pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. El dolor inmoderado, el dolor descontrolado es una cosa horrible, espantosa y hasta mortal.
como dijo San Pablo, no sea que sean absorbidos por un dolor tan excesivo. Eso lo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Bueno, Jesús le dice que les van a perseguir, dice que les van a matar, dice que les advierte de antemano y ahora les dice la verdad. Les dice la verdad de forma progresiva. Se han llenado de tristeza, pero es verdad. Ahí nos damos cuenta de que muchas veces lo que Dios tiene para decirnos no nos va a dar alegría, porque tal vez hay algo que nosotros tenemos que mejorar, hay algo que nosotros tenemos que trabajar, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y eso tal vez nos va a causar un poco de tristeza, o una gran tristeza como ellos. Pero otra vez, cuando nosotros nos damos cuenta de la alegría perfecta que nos espera, al atravesar esa tristeza, entonces podemos atravesarla con confianza. Y ahí dice en el 7, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Bueno, entonces no se queda solamente en las partes difíciles, sino que nos avisa de eso, pero nos da las herramientas para poder atravesar esa situación con serenidad. Con serenidad en el corazón de que Dios está conmigo, de que Dios camina conmigo en esa dificultad. Y por eso que dice, les conviene que yo me vaya. Bueno, yo me imagino que si yo era apóstol en aquel entonces y después de vivir 3 años con el maestro y todos los milagros y todo ese amor, y él dice, les conviene que yo me vaya, yo seguramente iba a levantar mi mano y le iba a decir, Señor, yo creo que no, yo creo que estás un poco equivocado y a nosotros nos conviene que te quedes con nosotros. Sin embargo, como Dios nunca abandona, era conveniente que Él se vaya. Imagínense, era más conveniente que Jesús ya no esté físicamente presente con los 11. ¿Y qué puede mover a que sea conveniente eso? Solamente una cosa, el Espíritu Santo que Él iba a enviar. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios nunca abandona. Dios nunca nos abandona. ¿Y qué pasa? Jesús sube, pero el Espíritu Santo baja. Entonces, cuando Jesús sube, ya no es solamente, antes de que Jesús suba, estaba Jesús físicamente con ellos, desde fuera. Sin embargo, Cristo quería no solamente desde fuera, sino desde dentro. Entonces, esa ley que estaba escrita en piedra pasa a estar escrita en nuestro corazón. El Espíritu de Jesús ya no está solamente en Él, sino vivo dentro nuestro. Así de importante es el Espíritu Santo. Por eso siempre, antes de rezar, antes de trabajar, antes de hacer cualquier cosa, invoquemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús que vive en nosotros. El Espíritu del Padre que todo lo creó, que vive en nosotros. Por eso nos conviene. Porque mientras que Jesús se va, a nosotros se nos hace difícil continuar la misión. Porque confiamos más en Él. Y va a decir Crisóstomo, va a decir San Agustín que era necesario que esa apariencia de carne que él tenía desaparezca. ¿Por qué? Para que el Espíritu Santo pueda darnos el entendimiento de que realmente es Dios. Era necesario de que Jesús se vaya. Y ahí lo que se pregunta Crisóstomo, ¿por qué no envió el Espíritu Santo antes de irse? ¿Por qué recién tenía que partir para enviarnos el Espíritu? Y él nos dice, él no podía venir, el Espíritu Santo, porque el pecado no había sido aún perdonado y todavía estaba todo sujeto a la pena por ello. Es necesario entonces que la enemistad entre el hombre y Dios sea quitada, que nos reconciliemos con Dios y entonces recibamos ese don. ¿Por qué? Porque nosotros, por Adán y Eva, nuestros primeros padres, entró el pecado al mundo. ¿Y qué pasa? Ese pecado, esa tendencia al pecado, es una deuda que nosotros tenemos con Dios y que nosotros continuamos pecando. Entonces nosotros tenemos una deuda impagable con Dios.
Porque nosotros no tenemos forma ni con nuestras obras ni con nada de retribuirle a Dios ese dolor que le provocamos al fallarle. Sin embargo, Cristo al morir en la cruz, al resucitar y vencer a la muerte, Él paga por nosotros la deuda. Entonces, una vez la deuda pagada, puede enviar el Espíritu Santo. Por eso era necesario de que primero Él suba. ¿Y qué pasa? Es como que nosotros tenemos esa tendencia de separarles a ellos. De decir, bueno, Jesús sube, el Espíritu baja. Pero San Agustín nos aclara y dice, donde quiera que esté cualquiera de ellos, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, allí también está la Trinidad. Es decir, los otros dos, porque son un solo Dios. Un solo Dios. Bueno. Así se llama nuestro título. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿En qué momento se cumple para nosotros que este protector tan importante, que nos convenía a nosotros que Jesús suba al cielo, llega a nuestras vidas? En el bautismo, claro que sí. Y San Cirilo de Alejandría dice, después de que Cristo completó su misión en la tierra, todavía era necesario que nos convirtiéramos en partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo nosotros nos hacemos partícipes de la naturaleza divina? Por el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Nos dice, mientras Cristo estuvo con ellos en la carne, los creyentes habían pensado que poseían todas las bendiciones que Él tenía para ofrecer. Pero cuando le llegó el momento de ascender a su Padre que está en los cielos, fue necesario que se uniera por su Espíritu a los que le adoraban y que habitara en nuestros corazones por la fe. Solo por la presencia del Espíritu Santo dentro nuestro podemos tener la confianza de llamarle Abba, Padre, y permitirnos crecer en santidad y a través de nuestra posesión del Espíritu Todopoderoso fortalecernos para volvernos invencibles contra las trampas del demonio y los asaltos de nuestros semejantes. Bueno, Jesús dice, les van a perseguir, les van a matar, pero yo les voy a enviar una fuerza invencible que va a vivir dentro de ustedes. Y eso es lo que nos dice la Escritura, eso nos confirma. La carta a los Romanos, por ejemplo, capítulo 12. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. ¿Quién obra esa renovación interior en nosotros? El Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo, pensamientos de Cristo. Filipenses 2:5. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Sentimientos. Y bueno, nos dice los pensamientos de Jesús, los sentimientos de Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? Todo empieza con el bautismo. 1 Corintios 12 nuevamente dice, hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos griegos, judíos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. ¿Y cómo sabemos que en el bautismo recibimos el Espíritu entonces? Porque ya sabemos que hay una renovación interior, que Dios obra en nosotros, que el Espíritu Santo obra, pero ¿por qué nosotros en el bautismo? Bueno, cuando Juan el Bautista dice, como leemos en Mateo 3:11, él dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Entonces, ¿quién bautiza en el Espíritu? Jesús. Porque Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua,
bautismo de conversión, pero el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Y Jesús manda al final del Evangelio de Mateo, leemos Mateo 28:19, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta de que este bautismo que manda Jesús es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí recibimos este don de Dios, es un regalo que nos hace hijos suyos. Y a partir de ahí entonces nosotros somos hijos y estamos llamados a actuar como tales. Y dice en el 8, cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. Dice, rebatirá. Ya. Pero ¿qué significa rebatir? Rebatir significa rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona mediante razones y argumentos. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros esa sabiduría para demostrar cómo Jesús es Dios. Y que eso llevemos a la vida, que eso se encarne en nosotros para poder dar testimonio. Y dice, rebatirá en cuanto toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. Bueno, ¿por qué? Y ahí dice en el 9, ¿qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Dice el 10, mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. El 11 dice, ¿qué juicio? El del príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Bueno, parece que no es tan claro este tema del pecado, porque no creer en él es pecado, el camino de justicia del que Jesús habla y del juicio. Entonces, bueno, le tenemos a San Ambrosio que nos da una mano y él nos dice, de esta manera el Espíritu Santo reprendió al mundo de pecado, es decir, por las obras poderosas que hizo en el nombre del Salvador, que fue condenado por el mundo luego de su partida. Claro, porque una vez que se va Jesús, el Espíritu Santo viene y ellos al recibir empiezan a obrar milagros, dando testimonio de que lo que Jesús dijo era cierto. Entonces, ¿por qué no creer en Él es pecado? Porque yo elijo, viendo ese amor, yo elijo rechazar. Y es pecado porque libremente elegimos no creerle a Dios y todo lo que nos dice, a pesar de haber visto su amor. Bueno, ese es el pecado. Después dice que no creyeron en mí, qué camino de justicia. Y ahí, bueno, le tenemos a Crisóstomo que nos ayuda. Mi ida al Padre demostrará que he llevado una vida irreprochable, porque lo acusaban continuamente de no ser Dios por ser pecador y transgresor. El Espíritu les quitará también a ellos esta acusación. Y es el mismo camino que los discípulos debemos esforzarnos por recorrer. Entonces, ¿qué dice aquí? El pecado, ya sabemos por qué, por haber recibido su amor y elegir rechazar. Camino de justicia porque Él llevó una vida irreprochable. Y ese camino de justicia también es el que debemos seguir. Y finalmente habla del juicio, del príncipe de este mundo que ya ha sido condenado. Veda dice, Él llama al diablo gobernante de este mundo, porque gobierna sobre aquellos que de manera perversa aman al mundo en lugar de amar al creador del mundo. Fue juzgado por el Señor cuando dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue juzgado por el Señor cuando echaba fuera demonios y cuando dio a sus discípulos el poder de pisotear todo poder del enemigo. Bueno. Entonces, cuando venga el Espíritu, nos va a dar las razones. ¿Por qué? Porque al obrar
nos da ese fundamento que necesitamos: el pecado de no amar a Dios, el camino de justicia, vida irreprochable de Jesús, y finalmente el juicio de Satanás por haberse rebelado contra Dios. Y dice ya en el 12, estamos llegando al final: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes ahora. Ahí nos toca a nosotros tener paciencia a los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe cuándo es demasiado para nosotros. Tener paciencia a los tiempos de Dios, aceptar con serenidad lo que Él va revelándonos y también aceptar con serenidad lo que aún no nos revela. Ah, no, Señor, yo quiero saber esto, yo quiero saber por qué tal cosa. Y si vos no me decís esto, entonces yo me alejo. No, Señor, te agradezco por todo lo que me revelaste hasta ahora. Y te agradezco por todo lo que no me revelaste todavía, porque en tu sabiduría sabes para qué yo estoy preparado y para qué todavía no. Paciencia a los tiempos de Dios. En el 13 dice: y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Si nosotros queremos conocer cuál es la verdad, tenemos que escuchar al Espíritu Santo. ¿Y dónde habla? Habla a través de la iglesia, habla a través nuestro también, claro que sí, y a través de los hermanos. Y como es el Espíritu de la unidad, hay una sola verdad. No puede ser que hay personas que digan: no, María no fue virgen hasta su muerte, y hay personas que digan: sí fue. Tiene que haber alguno de los dos que esté equivocado, porque hay una verdad. Y en la medida en la que nosotros escuchamos al Espíritu, entonces nosotros vamos a poder discernir. Pero si yo pienso: ah, no, yo llego a esta conclusión porque yo interpreto así, y no le escucho a los hermanos, entonces yo me estoy alejando del Espíritu, porque el Espíritu habita en mí, sí, pero también habita en los hermanos y habita en la iglesia. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. San Ambrosio nos dice: el Hijo de Dios dice del Espíritu Santo que no hablará por su propia cuenta, es decir, no sin la participación del Padre y la mía. Ni el Hijo ni el Espíritu hablan nada de sí mismos, porque la Trinidad nada habla fuera de sí misma. Otra vez, esa unidad que decía San Agustín: donde está uno, están los otros dos. Ni Cristo ni el Espíritu Santo hablan cosas que no sean del Padre. ¿Y qué pasó? Jesús le dice: Él no viene con un mensaje propio, sino les dará lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. ¿Por qué Jesús le dice eso? ¿Por qué le dice que toma de lo mío para revelárselo a ustedes? Para que ellos no sientan que le están desobedeciendo a Jesús al hacerle caso al Espíritu Santo. Eso nos aclara San Juan Crisóstomo y nos dice: su enseñanza y la mía son una, la del Espíritu y la de Él. Todo lo que yo enseñé, Él también lo hablará. No supongas que sus palabras son distintas a las mías, porque esas palabras son mías y confirman mi enseñanza, porque la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una. Y finalmente dice en el 15: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Nuevamente esa unidad en la Trinidad y en la voluntad. Ok, resumen. Primero, Jesús nos avisa las cosas para que nosotros estemos preparados. A nosotros nos toca elegir. ¿Qué pasa? Él nos envía a su Espíritu Santo, ese Espíritu invencible, para que viva dentro nuestro y así podamos atravesar esas dificultades que Él ya nos anunció. Finalmente, el Espíritu Santo es el que continúa enseñándonos a nosotros lo que Jesús ya está haciendo desde el cielo. Entonces,
Jesús parte al cielo para que nosotros como iglesia podamos continuar la misión hasta donde Él dejó. ¿Ok? 3 cosas. Primero, el Señor nos avisa que este es un camino cuesta arriba. Tener presente eso, este camino es cuesta arriba, pero al mismo tiempo tener presente de que Él nos envía su Espíritu para que viva en nosotros. Segundo, prepararnos para poder cuidar y mantener esa presencia de Dios en nosotros. Porque nosotros con el pecado mortal, esa presencia perfecta no puede actuar con toda su potencia. Porque cuando el templo está sucio, bueno, el espíritu se aleja. Y nos toca ahí acudir al sacramento de la reconciliación con un corazón sincero, y ahí Dios nos va a devolver esa gracia y todo el poder de su espíritu, que nos guía siempre a la verdad. Entonces, primero, camino cuesta arriba, pero Dios vive en nosotros. Segundo, ¿qué cosa? Sí. Sí. Segundo es mantenernos limpios. Muchas gracias. Entonces, primero es un camino difícil, pero Dios vive en nosotros. Segundo, mantenernos limpios. Y tercero, prepararnos. Prepararnos para poder llevar esta vida en el Espíritu, siempre a través de la Eucaristía, a través de la palabra de Dios, a través de la adoración, a través de la comunidad y finalmente a través de la caridad. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios que Él ya desde el cielo nos envió su Espíritu y nos toca a nosotros esforzarnos por cuidar y actuar como hijos a partir de ese Espíritu que recibimos. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios porque nos ama, porque nunca nos abandona y porque no solamente quiso que su espíritu viva en nosotros, sino también quiso hacerse uno físicamente. No contento con el regalo de su espíritu, nos regala la Eucaristía. Imagínense que cuando nosotros comemos algo, por ejemplo, mucha sal, ese sodio se deposita en las paredes de nuestras venas y puede darnos problemas al corazón. También la grasa de la carne, por ejemplo, que es tan rica, forma parte de nosotros. Imagínense que el azúcar también forma parte de nosotros. Y así también el cuerpo de Cristo se digiere en nuestro cuerpo y pasa a formar parte de nuestra sangre. Entonces Dios nos regaló no solamente su espíritu que vive en nosotros, sino también su cuerpo y su sangre para vivir en nosotros y unirse no solamente de forma espiritual, sino también de forma física. Así que aprovechemos esos regalos del Señor y que esa sea la fuente de nuestra alegría perfecta. Ahora sí. Señor, quiero darte gracias por otra oportunidad de reunirnos en tu nombre. Quiero darte gracias porque nos hablas. Quiero darte gracias porque enviaste tu Espíritu para que viva en nosotros y así podamos atravesar todas las situaciones de la vida. Te doy gracias por tu Eucaristía, por la Eucaristía que hace que nosotros podamos unirnos físicamente contigo. Te pido, Señor, que todas estas palabras se queden grabadas en nuestra mente y nuestro corazón para llevarlas a la práctica y así podamos dejarnos santificar por vos cada día un poco más, cada día un poco más, a tus tiempos, a tu ritmo. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Nos unimos a la oración de Jesús diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Madre Santa, vos sabés bien que el Espíritu Santo es el alma de la misión, y la misión en gran parte comenzó cuando vos fuiste fecundada por Él. Te pedimos que podamos también nosotros permanecer en unidad con el Espíritu, con ese Espíritu de Dios del que vos sos esposa. Y te decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era antes. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Yo contentísimo de poder servirles. También le agradezco a la Coordinación Nacional de Laicos que difunde esta catequesis para todos los laicos del país. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Si así fue, no duden en difundirla. Y si ya lo están viendo desde YouTube, no olviden de darle me gusta y también de suscribirse al canal. De esa forma YouTube va a estar mostrando el contenido a más personas y así ustedes evangelizan. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante. Buenas noches.